Seguimos compartiendo rastros de mi pueblo. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo rastros de mi pueblo, hoy con Graciela Claín y como siempre mateando con la Don Omar, auspiciado por Somos Mate, como de costumbre. No le invito a Graciela porque Graciela en determinado horario no toma mate, entonces tomo solo porque esto no me lo pierdo por nada, mientras pueda. Pero bueno, les recordamos siempre que en Somos Mate, allí en Avenida Malvinas Argentinas, casi Avenida Cámpora, puede encontrar todo lo que desee, ¿no? Productos para el cebador, termos, las latitas contenedoras, los mates y variedad de hierba de la que busque. Hierbas orgánicas que, según dicen los productores, no producen acidez, ¿no? Producida en forma totalmente orgánica, secada naturalmente. Bueno, en este caso, la Don Omar nos acompaña desde hace mucho tiempo, pero de todos modos le voy a hacer entrega de una muestra para usted o para Jorge, para el que quiera, no, tranquilamente en su casa. Sí, somos quiera, muy materos. La pueden probar. Cómo no, gracias. Muchas y gracias. Después en algún momento me da la opinión. Bueno, sí, cómo no. En el taller usábamos otra, no existía esta todavía. Y claro, no existía. Y creo que debe seguir usando siempre la misma. No sé. La verdad es que no sé. Bueno, dicho todo esto, vamos a retomar un poquito porque hay un dato interesante ahí en el barrio. Un dato que yo no tenía demasiado claro, pero creo que es importante porque se trata de un personaje muy famoso. Usted me contaba, fuera de cámara, que al lado de su casa había un ranchito. Ay. Está todavía, digamos así. De mi casa no, viene a ser la casa de mi papá. Vos, de su papá, ustedes están a la vuelta. Estoy a la vuelta. Es como que... Que es la casa de Gómez. Sí. Está en la misma casa de Gómez, quedó en la casa. Hicieron una casa atrás. Que hicieron una casa atrás. Ranchito. Y adelante está el ranchito, y a usted, un costado. Bueno, ahora cuénteme la historia, que fue declarado... Bueno, ese ranchito fue declarado monumento histórico, no se puede sacar, lo pensaban trasladar al parque entero, pero se va a desarmar todo. Estuvieron estudiando y no se puede llegar a desarmar, porque en ese rancho estuvo Pancho Sierra. Pancho Sierra, el famoso Mano Santa. Era un Mano Santa que está en Salto, el monumento en el cementerio. Sí. Yo una vez fui a Salto y digo, Pancho Sierra acá, yo no sabía la historia muy bien de él, cuando era chica todavía, le digo, mira, el Pancho Sierra del rancho. Yo le decía, ¿Y vivió ahí en esa casa? No, en ese no, rancho? Vino por una situación determinada y se fue. No, pensé que también... No vivió. Estuvo, por eso es tan importante. Claro. Sabía esa parte. Sí. A mí me gusta escarbar un poco en la historia, pero ese dato no lo tenía, por eso quería que lo contara. Sí. Porque, bueno, es algo más que tiene la gente de Giles y todos los muchachos que ahora se dedican a buscar historias viejas, se lo estamos contando, para que puedan investigar un poco más. Porque en esa casa vivía Gómez y con doña Venancia, que era la mamá, un señor que había venido del campo, y nosotros había un árbol de aguaribay, que luego se estaba por caer y lo cortaron de una manera como para que alguien si quiere alguna vez hacer algo, alguna escultura o algo, se pueda. Abajo de ese árbol, nosotros con una lata de durazno, otro de los juegos, ¿no? Hacíamos comiditas. En mi casa no nos dejaban, porque claro, siempre las mamás lavaban a mano, planchaban, hacían las compras. Bueno, algunas, porque las compras, el lechero venía a casa, el carnicero venía a casa, íbamos a lo de Llames nada más, claro, a comprar cosas de almacén. Y entonces no nos dejaban mucho estar en la cocina. Y nosotros nos buscábamos un rinconcito. Doña Venancia era tan buena, que nos dejaba jugar ahí. Así que ese era otro de los juegos. También la tropillita de los 7 colores. Esa tropillita nos enseñó la señora de Denari a jugar. Que era muy entretenida, muy entretenida. Jugábamos todas las chicas del barrio. Chichina, Melón, Elba Marchioni, mi hermana, yo. Porque ya Elisa Claín y le llamábamos Negrita Marchioni, la prima de Elba,
era más grande, igual que Graciela León, eran más grandes ellas. Y otra de las cosas que me acuerdo que era curioso era que nos reuníamos todas las chicas para ir a los cumpleaños. Y un día era el cumpleaños de mi prima, Elisa Claín. Entonces se le ocurre a Rubén Denari, dice, ¿y si prendemos una vela y pasamos por abajo de las alcantarillas que van desde la casa de Rivero hasta el lado, cruzábamos la calle? Íbamos todos uno atrás de otro. Y no había animales, no había ratas, no había nada. Íbamos con una vela y pasábamos. Y Elba Marchioni... Gateando. Íbamos gateando. Y Elba Marchioni, cuando era chica, cantaba tangos. Usted no se imagina cómo cantaba Elba. Realmente que si hubiera vivido en otra época, y se presentaba, hubiera ganado cualquier concurso. Porque cantaba tangos tan bien, nunca me voy a olvidar, Fumando Espero. Y con una expresión. Es decir, con cada cosa representando lo que decía, como dicen ahora en los concursos, ¿no? No que cantaba por cantar. Y eran aplausos, y torta, y té, y chocolate. No había gaseosas. Las gaseosas las hacían en la sodería de Denari. Sí. Pero las hacían a la bidú y a la bolita para Navidad, que era cuando la gente compraba. Para Navidad y para esa fecha nosotros no podíamos entrar en la sodería, porque estaba prohibido para no contaminar el ambiente. Claro. Denari estaba con mascarilla, tambores totalmente desinfectados, venían los inspectores, y tenía una máquina de envasar y de lavar botellas. Mire qué casualidad, mi hijo trabaja en una empresa que hacen ese tipo de máquinas. Para lavar botellas. Botellas y bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, nosotros... Federico. Y nosotras estábamos al lado de esa máquina que lavaba las botellas continuamente. Claro. Lo que es la vida, el destino, la casualidad, o no sé cómo se puede llamar. Y entonces ellos, no sé qué le ponían y tenían que mezclarlo, no sé cada cuántas horas. Y venía un inspector, no tenía que estar todo impecable. Bueno, luego las embotellaba y se vendían para las fiestas. Yo me acuerdo, voy a hacer la acotación, porque la Bidú Cola fue realmente muy famosa, principalmente en la década del 60. Se perdió la marca, pero alguien la compró, y estaba leyendo hace poco tiempo que estaban intentando recrearla, porque ¿sí? Es una marca histórica, claro, de lo que se hacía en la Argentina, ¿no? Más allá de las multinacionales. La Bidú Cola, yo he alcanzado a tomarla cuando era chico. Sí, yo también. Y la bolita, bueno, en un tiempo yo trabajé en lo de trompeta, no sé si ahí también no envasaban, que dice que tenía una bolita adentro, yo eso no lo alcancé a ver, que por eso se llamaba así, no sé si usted... No, era tipo naranja. Naranja. Pero yo la bolita no la vi. Así me lo contaron, pero claro, yo sinceramente esa no la conocí. No habremos comprado más Bidú. No, pero bueno, Bidú, no sí. recuerdo eso. Ese Bidú había por todos lados. Así que bueno, otro dato, ¿no? De cosas que se han hecho en San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles se ha fabricado la gaseosa, sí. Y hoy no, pero bueno, esa es otra historia. Pero vamos por parte. ¿Usted estuvo en ese barrio y fue a la escuela 12? Sí, fui a la escuela 12 y fui al jardín de infantes que estaba donde está el Club Colegiales ahora. ¿Sobre la calle Rivadavia? Sobre la calle Rivadavia. Fui los 3 años. Las maestras venían de Chivilcoy, con una cabellera larga, morochas, morenas, piel blanca, bien maquilladas. No nos olvidamos de eso. Las chicas estábamos todas, porque nos encanta ver a la maestra pintada, ¿no? Y arregladas. Ellas se quedaban toda la semana acá. Y bueno, nos llevaba Gorosito en el colectivo. Nos iba a buscar casa por casa Gorosito en un colectivo verde. ¿Era propio de la municipalidad? No, era de Gorosito. Era de él. Pero la municipalidad le pagaría, o no sé quién, porque yo no le pagaba. Nosotros no le pagábamos. Alguien le pagaría, la municipal sería. Que estaba financiado por no sé, eso sí que no lo sé. Bueno, así que nos iba a buscar.
Y yo no faltaba nunca. Hay veces que iba sola en el colectivo. Los días de lluvia torrencial iba sola porque no iba nadie. Y yo iba sola y conversaba con las señoritas. Nunca me voy a olvidar ese olor a mate cocido, ese olor a mantel, donde tomábamos la merienda. Y como no éramos muchos chicos, estábamos, yo tenía 3, estábamos los de 3, 4 y 5, todos juntos. En esa época no era obligatorio el jardín de infantes. No. Estábamos todos juntos para Yo no lo hice, por ejemplo. No lo hizo. Y mi hermana hizo 4 y 5. Yo hice 3, 4 y 5. Y lo que compartíamos, que yo tengo las fotos, son las clases de música. Todos los grupos, porque estaba la salita rosa, la verde y la celeste. Y las clases de música las compartíamos, todos. Hermosas. Una experiencia. ¿Quién quería faltar al jardín? ¿Quién quería faltar a la escuela? Nadie. Había mucha motivación para ello. Mucha motivación. Porque además en los recreos en la escuela jugábamos muchísimo. Y se hacía corto el recreo, a pesar de que los unían, se hacía corto. Yo no recuerdo, usted sabe que es algo increíble, no recuerdo a mi maestra de primer grado. ¿No la recuerdo? No, porque yo ya fui leyendo y escribiendo. Porque otro de los juegos que hacía era en una habitación de atrás de mi casa, que viene a ser como una despensa, tenía una puerta de chapa. Entonces, con unos cajones de madera, yo tenía alumnas, hacía como que tenía alumnas. Y algunas veces venía Chela Gómez, y yo le daba clase, hacía como que era la maestra, yo jugaba a la maestra, que le enseñaba a leer y escribir. ¿Usted sabe que yo recuerdo cómo aprendí a leer y escribir sola? Cuéntame. Estaba sentada en la cocina de mi casa, mi mamá estaba cocinando, yo estaba sentada a una mesa que era grande, con un hule larga la mesa, y yo sabía escribir mapa, mamá, papá, sol, las palabras básicas. No sé si nosotros pedíamos que nos escribieran nuestros padres, no sé cómo era. Entonces yo le digo a mi mamá, pero decime, mapa, ¿no se escribe con ma de mamá y pa de papá? Y ahí empecé. Empecé y fui construyendo todas las palabras. Y en ese tiempo, yo tuve la suerte también de eso, cuando empecé, que en aquel tiempo era primero inferior y primero superior. Cuando fui a la escuela ya sabía leer y escribir. Sí. Y medio como que me aburría, ¿no? Porque, claro, los chicos que todavía no tenían la formación, y yo como sabía, andaba ahí. Le ha pasado a muchos chicos, A ¿no? muchos. Hoy es distinto porque usted lo puede saber bien, ¿no? Que capaz que están en el secundario y todavía no aprendieron a leer y escribir. Sí. Es la realidad, ¿eh? Sí, dicen que No sí, exagero. que no sé. Sí. Realmente es tremendo, pero bueno. Al menos lo que me cuenta mi hija. Se dice que se termina el secundario sin tener los conocimientos mínimos de lengua y matemáticas. A ver, vamos a entrar en ese tema, pero antes vamos a cerrar el ciclo porque estamos con el tema de la infancia y la escuela y demás. Y eso tal vez la marcó usted para después decidir ser maestra, docente, lo que fuera. Bueno, ¿Cómo arranca todo eso? A los 4 años dije voy a ser maestra. A los 5 años dije voy a ser peluquera. Y a los 6 años dije voy a ser maestra y fui maestra porque me encantaba. Cuando terminé el secundario me gustaba psicología o abogacía. Siempre las humanísticas. Era imposible estudiar por la parte económica, ¿no? Entonces, lo más cercano que yo tenía para estudiar era Mercedes. Y estudié el profesorado de filosofía y pedagogía, que tenía también psicología. Entonces, hice la carrera del profesorado de filosofía y pedagogía en Mercedes, que duró 4 años, después del secundario. Y después el tema del estudio para maestra. No, el estudio para maestra... Ya nos recibíamos de maestras en 5º año del secundario. ¿Cuándo terminaba el secundario? Sí,
Nosotros somos maestras normales nacionales, es decir, la maestra que se recibía en cuarto y quinto año. Ah, bueno, Con esa cuarto y parte, quinto año de magisterio, nada más. claro, ahora cambió eso, Sí, sí, ahora son 4 años más para ser maestra. aparte del Aparte del secundario. secundario. Claro, por eso había una parte que no entendía del todo, a veces cuando leo historias y demás, de gente que mucho más joven ya era maestro, y digo, ¿cómo? Claro. A esta edad, pero Sí, era por eso, claro. Nosotros empezamos muy jóvenes a trabajar. claro. Y porque, bueno, a los 18 ya éramos maestros. Buen dato. ¿Y dónde fue la primera escuela donde le tocó ir a trabajar? La primera escuela, ¿A dónde fue a trabajar por primera vez como pero maestra? mire usted lo que me tocó ir a trabajar, al Jardín de Infantes número 1. Y no era maestra jardinera, pero no había quien la cubriera. Y yo fui. Hoy recuerdo a 2 alumnas, una alumna principalmente, y le digo, ay, no sé si yo te perjudiqué, le digo, porque, claro, al ser maestra por ahí a los chiquitos les exigía demasiado, porque no estaba preparada para ser maestra jardinera. Y yo era maestra común. Y bueno, teníamos que tratar el tema de las casitas, distintos tipos de casas. Y en ese momento, bueno, fabricamos la casa del isleño, un iglú, bueno, con los chiquitos, ¿no? Claro. Y les contaba muchas cosas. Yo digo, ¿no los habré mareado? Me dice, no, no tengo ningún problema me haya quedado de jardín, quédese Ningún tranquila. Quédese tranquila. Pero bueno, me inicié en el jardín, sí. Y después me inicié Vague. en Bagues, como profesora ya. Complicado para viajar en esos tiempos. Sí, a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, me iba y después tenía que esperar el tren, sentada en la estación de tren, hasta que pasara y llegaba a Bagues. Y el día que llovía, ¿Y que tomaban no, el tren en la Ascuénaga? el tren en San Antonio de Areco. Por eso, pero iba hasta Ascuénaga. No, yo iba hasta San Antonio de Areco. Pero, porque desde acá no hay línea de San Antonio de Areco. No, La yo li- iba en colectivo a San Antonio de Areco. Ah, por eso, porque No. usted me habla del tren. Es claro, yo iba en colectivo a San Antonio de Areco. En San Y Antonio de después el Areco tren hasta Vague. me bajaba, hacía no sé cuántas cuadras hasta la Claro. estación, que era todavía de noche en invierno, y esperaba ahí sentada el tren hasta que me llevara a Bagues. Pero fue una experiencia muy importante en mi vida, bastante difícil, porque eran todos varones y chicos que por ahí tenían problemas familiares, muchos chicos del interior, de Entre Ríos, maravillosos, y algunos traviesos que habían sido expulsados de los colegios de San Antonio. Así que, y yo joven, muy joven. Así que nunca tuve problemas de falta de respeto, jamás, jamás. Pero bueno, fue una experiencia muy importante, muy importante. Estuve muchos años ahí, hasta que el colegio se cerró. Vinieron las autoridades de la escuela, de las escuelas privadas, y dijeron que los sacerdotes, yo no sabía esto, además de elegir el sacerdocio, tienen que elegir la orden. Por ejemplo, estos sacerdotes del colegio de Bagues eran camilianos, y los camilianos son protectores de los enfermos, entonces no podían dedicarse a la educación. Cuando vino el representante, que ahora en este momento no me acuerdo, yo le digo, pero ¿a qué se considera enfermedad? Porque la enfermedad es la ausencia de algo que ¿no? Para mí, que le permita desarrollarse En forma normal. armónicamente y en forma normal. Entonces me miró el hermano Septimio, que era de terror en ese momento el hermano Septimio. Cuando se fue, yo le dije eso y él no me contestó, y me dijo que debía cerrarse de cualquier manera. Cuando se fue, me dijeron mis compañeros, no trabajás nunca más en privada. Le contestaste al hermano Septimio. Nunca me pasó nada, nunca me pasó nada. Trabajé donde quise siempre y A lo mejor nadie le contestó porque no se animó. Y no, porque además no tenía respuesta. Él ya venía decidido a hacer eso. Claro, Y se convirtió en el hospital que soy. claro. Bueno, una parte de la historia, ¿no? Los rastros de mi pueblo, que estamos contando acá
con Graciela, ¿no? Sí. Datos muy lindos. Bueno, le propongo que hagamos una nueva pausa para la música y ya volvemos. Bueno, ¿cómo para no? seguir buscando los rastros de mi pueblo. Brazos se quedó el ayer, rescoldo del alma arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana llorando siglos a la voz del sol, el grito inca estremeció al dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirse entre la soledad. Llorando el calor, el llanto del indio es un manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco de su corazón. El destino de tu nombre fue final y la luna que ya no alumbra más, la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir y como madre yo también su mar. Ronda por adentro el amo sideral, anda por tus venas desde que se fue, levanta sus ojos negros para cubrirte muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz se oyó del cielo hecha una maldición. Llorando el calor, el llanto del indio es un manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón.